En esta última parte de la clase en torno a Emil Durkheim y sus aportes a la sociología, vamos a hacer referencia a la última de sus grandes obras, o sea, Las formas elementales de la vida religiosa, obra de 1912, y a las continuidades, vamos a mencionar algunas continuidades del pensamiento durkheimiano, este, que bueno, luego retomaremos en algunos de las temáticas que abordaremos en próximas clases de la materia. En esta obra, que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim se plantea lo siguiente. Él se pregunta de dónde surgen las representaciones colectivas en base a las cuales los actores se representan el mundo y le dan sentido a sus acciones. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hecho mención a la existencia de hechos sociales, eh, que era el objeto de estudio de la sociología, hechos que pueden ser clasificados en materiales, como por ejemplo el derecho. Durkheim mencionaba el derecho represivo o el derecho restitutivo como el indicador que le permitía ver o no ver la presencia de un tipo de solidaridad, solidaridad mecánica en el caso del derecho represivo, solidaridad orgánica en el caso del derecho restitutivo, y por otro lado, hechos sociales inmateriales, como por ejemplo la idea de solidaridad. Las representaciones colectivas en base a las cuales los actores representan el mundo son hechos sociales inmateriales. ¿De dónde surgen? Se pregunta Durkheim. Y para responder a este interrogante analiza las religiones más sencillas, tratando de encontrar en ellas las causas de las que dependen las formas más esenciales del pensamiento, o sea, estas representaciones colectivas, y las prácticas que se desenvuelven en base a ellas. Encuentra aquí que los primeros sistemas de representaciones que el hombre se ha hecho del mundo y de sí mismo son de origen religioso. Las categorías de entendimiento, tiempo, espacio, género, número, causa, sustancia, personalidad, etcétera, dice Durkheim, tienen este origen. Y en base al trabajo de campo desarrollado por un antropólogo que se llamó Marcel Mauss y que era sobrino de Durkheim, Durkheim intenta analizar este origen de estas categorías del entendimiento. Estas categorías, dice Durkheim, son sociales, se imponen al individuo y permiten la vida en sociedad, en tanto implican un acuerdo entre las inteligencias. No dependen del hombre, como afirmaba Spencer, no son construcciones conscientes de los individuos, son anteriores a la interacción, y en ese sentido Durkheim afirma, como lo hacía Kant, que son categorías a priori, pero, dice Durkheim, lo que Kant no responde es cuál es el origen de estas categorías. Para Durkheim, estas representaciones son sociales, representan estados de la colectividad, formas de ver el mundo de la sociedad y no de los individuos. La religión, en ese sentido, funcionaba como el gran dador de sentido, la gran fuente de estas representaciones colectivas. Y eso era evidentemente cierto en las sociedades premodernas. La, la capacidad de la religión estaba ligada al mito, pero también al ritual, a ese refuerzo que legitima estos estados mentales a partir de prácticas concretas. Por eso es que Durkheim se pregunta
sobre cuáles serían las nuevas fuentes de representaciones colectivas en sociedades secularizadas en donde la presencia de la religión ya no es tan importante como lo era en las sociedades premodernas. Para concluir, ¿cómo influye la obra de Durkheim en el desarrollo posterior de las ciencias sociales? A partir de la obra de Marcel Mauss hay una continuidad muy marcada en todo lo que tiene que ver con el pensamiento estructuralista francés. Fundamentalmente, la obra de Lévi-Strauss, que también hace referencia a estas formas elementales, en este caso ligadas al parentesco, por ejemplo, en los trabajos de Lévi-Strauss, en donde Lévi-Strauss se encarga de rescatar, en cierto modo, del olvido los aportes de Marcel Mauss y establecer una línea de continuidad entre el pensamiento de Durkheim y el suyo propio. El pensamiento estructuralista luego tiene una cierta influencia en, en los pensadores que pueden ser denominados estructuralistas o postestructuralistas o que han generado algún tipo de crítica a la idea del pensamiento estructuralista, como por ejemplo Derrida, Lacan y Foucault. Por otro lado, la obra de Durkheim también tiene una influencia notoria en la antropología funcionalista, por ejemplo en la obra de Malinowski, en donde esta descripción de las culturas desde la observación y sin ningún tipo de prenoción aparece claramente. Otra continuidad del pensamiento, de las ideas de Durkheim en cuanto al pensamiento francés, nosotros la podemos encontrar en la Escuela de los Anales para la historia, fundamentalmente la obra de Brodel. Tiene una influencia muy fuerte el pensamiento de Durkheim y hay todo un conjunto de historiadores que continúan con esa línea de pensamiento ligada a los procesos de larga duración y el análisis de ese tipo de procesos. Ya en los Estados Unidos, nosotros nos vamos a encontrar que la obra de Durkheim influye en el primer desarrollo de la sociología en Estados Unidos, en lo que sería la Escuela de Chicago, de la mano de William Thomas. Este autor establece una especie de división del trabajo entre la sociología y la psicología social, planteando que la sociología va a analizar los valores, o sea, esto que Durkheim englobaba dentro del sistema normativo, de la conciencia colectiva, y la psicología social, la manifestación práctica e individual de esos valores en las actitudes propias de los individuos. Y la importancia del pensamiento de Durkheim se refuerza fundamentalmente en el funcionalismo norteamericano, como nosotros vamos a ver en un par de clases, en donde la centralidad del sistema normativo y la idea de la sociedad como tendiente al orden cobra fuerza fundamentalmente en la obra de Parsons y recibe un análisis más bien crítico de Merton. Merton además va a tomar el concepto de anomia y lo va a reformular para un contexto social distinto a la sociedad francesa que analizaba Durkheim y que tiene que ver con la sociedad norteamericana de la década del 50 del siglo XX.